esta situación de la pobreza, y es que además de estas cifras, Cajamarca lleva 17 años consecutivos dentro del grupo de regiones con mayor pobreza extrema en el país. Esto según el informe del INEI. Vamos a conversar con quien fuera en su momento gobernador regional, el señor Mesías Guevara. Señor Guevara, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenos días, perdón. Buenos días, Jimmy. Gracias por la oportunidad. ¿Cómo está? Importante tema que creo que debemos de abordarlo con mucha seriedad. Así es. ¿Cómo y sobre todo explicar con esto? profesionalismo. ¿Cómo explicar esto, que todavía se mantenga? Cuéntenos. Bueno, mira, el tema de la pobreza es un tema estructural que tiene que ver con una articulación muy débil entre los tres niveles de gobierno y teniendo en cuenta que todo lo que significa la lucha contra la pobreza lo maneja el gobierno nacional. Por supuesto, también hay programas que tienen que ver los gobiernos regionales y locales. Y lo primero que tenemos que hacer es fortalecer esa articulación, por ejemplo, los programas que maneja el MIDES. Y por otro lado, también, Jimmy, lo que está afectando mucho, no solo a Cajamarca, sino a todo el Perú, es el tema de la inestabilidad política y la informalidad. Como dijo muy bien Jorge González Izquierdo, el crecimiento económico no está yendo de la mano con el desarrollo. Y por supuesto que también hace falta mejorar lo que significa algunos temas, como lo que es la parte de la consolidación de la descentralización a nivel de los gobiernos regionales y a nivel de lo que son los municipios. Cajamarca, de manera específica, hay varios factores. Uno es de la ruralidad. Dos, el tema de lo que es la parte que no ha habido una reactivación económica en los últimos años. Y por otro lado, tampoco se está haciendo nada para combatir la informalidad y la precariedad, y sobre todo en la zona rural. ¿Qué pudo hacer o qué le faltó hacer usted en los 4 años de gobernador? ¿En qué año fue gobernador usted, señor Guevara? Bueno, a mí me tocó la difícil situación de tanto la crisis política y la crisis de la pandemia. Es decir, cuando yo fui gobernador el año 2019 cerramos, por ejemplo, en extrema pobreza con 11,1% y hoy la extrema pobreza está en cerca de 19%. Y de ahí en adelante nosotros hemos hecho mucho, pero sin embargo ya es más, nosotros logramos sacar a la región de Cajamarca, según el INCORE, que maneja el IPE, de lo que es la región de menos competitiva. Nosotros lo encontramos entre el puesto 24 y 25 y lo dejamos en el puesto 19 porque reactivamos la economía, hicimos por ejemplo el pago de la deuda social, hicimos los diversos proyectos en salud y educación, reactivamos la inversión pública y lamentablemente luego eso no se ha continuado. Pero sí te digo que nosotros dejamos a la región 19, lo sacamos de las 5 regiones menos competitivas, a pesar que nos tocó vivir la pandemia, que nos paralizó por cerca de 2 años. Momentos muy difíciles. Y también lo que significa la crisis política, donde Claro. tuvimos como 3 presidentes de la República, Claro. o 6 presidentes de la República. ¿Por qué no se continuó? ¿Qué pasó con la autoridad que le siguió en el cargo? Bueno, ya eso tendría que decirlo él. Por ejemplo, nosotros en educación dejamos lo que es el proyecto educativo regional al 2035, que es uno de los factores fundamentales para luchar contra la pobreza, que es el tema de la educación, que tiene que ver una responsabilidad compartida entre el gobierno nacional y el gobierno nacional. Luego también a la región la pacificamos, por lo cual también se reactivó la condición económica. En lo que es la agroindustria también lo pusimos en un lugar bastante expectante, sobre todo en el tema del café, que logramos exportar cerca de 500 millones de dólares en su momento. Y hicimos un trabajo muy serio en el tema de salud y en el tema de la infraestructura. Ahora todos los hospitales que en la región de Cajamarca se están haciendo es porque nosotros lo pusimos en nuestro plan. Es más, dejamos el plan regional de desarrollo concertado, es decir, la ruta para salir de la pobreza. ¿Y qué tanto puede hacer el gobierno nacional? Porque claro, el gobierno regional uno apunta, es el gobernador, la autoridad local y demás, pero el nacional, y si no me equivoco, usted estuvo en el mismo momento que Pedro Castillo era presidente. ¿Qué hizo Pedro Castillo en el poco tiempo que tuvo de gobierno? Es que el gobierno nacional, mi querido Jimmy, es el que dirige la lucha contra la pobreza en realidad. Son ellos los que manejan el MIDES. Por ejemplo, en el MIDES está el programa Juntos, Pensión 65. Ahí estaba Dina Boluarte en esos años, ¿no? Contigo. Dina Boluarte era la ministra en ese momento. ¿Qué hizo? Dina Boluarte era la ministra en esos momentos a partir del 2021. Y también el tema relacionado del programa de Foncodes. Fíjate que ellos manejan todo. Por eso yo siempre les reclamaba, oye, a Cajamarca llegan cerca de 400 millones de soles en el tema relacionado con lo que es la parte de programas sociales, pero sin embargo la aguja no se mueve.
¿Y por qué? Por otro lado, también es bueno que se sepa de que es urgente y necesario que veamos el tema del presupuestario. Las regiones manejan una estructura muy compleja. Entre el 70 al 75% es para gasto corriente y entre 20 a 25 a 30% es el tema de gasto de capital. Y en eso de gasto de capital tú tienes que ver construcción de colegios, postas médicas, carreteras, conectividad. Por ejemplo, el tema de la conectividad digital, los gobiernos regionales tienen poca incidencia y eso lo maneja el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y el tema relacionado con lo que significa la parte de la informalidad, el crecimiento económico y la política también tiene un impacto nacional. Por eso, sin ánimo de, ¿qué te digo?, de saltar responsabilidades, considero que hoy más que nunca tenemos que fortalecer una estrecha articulación entre el gobierno nacional, gobierno regional y gobiernos locales, y por supuesto con la sociedad civil, la empresa privada, para generar empleo. La informalidad está matando, está empobreciendo al Perú y de manera particular a regiones como Cajamarca y Puno de manera específica. Y lo que se viene ahora es tratar de articular, como usted menciona, entre la nueva autoridad nacional que se elija en segunda vuelta y asuma funciones en próximo julio, y la autoridad local o regional, en este caso, que se elegirá en octubre y cumplirá funciones desde enero del próximo año. Es decir, ¿cómo buscar esa articulación? Fíjate que existe el Consejo Central de Coordinación Intergubernamental, lo cual está establecido, pero no se está fortaleciendo con hechos concretos y reales. Mira, los ministerios que tienen mucha incidencia son todos, pero de manera particular, ¿cuáles son? Vivienda, que son los que manejan los programas de saneamiento, son los que tienen los centros de atención ciudadana en cada región, donde ahí se aprueban los expedientes que hacen los alcaldes, que tienen que ver con agua potable, saneamiento, y ahí lamentablemente no se está haciendo un buen trabajo. Por otro lado está el Ministerio de Producción, que tiene que ver con la formalización de las pequeñas y medianas empresas. Por otro lado está el propio Ministerio de Educación, el MINSA, el MIDIS. Es decir, tiene que hacerse un trabajo muy articulado que lamentablemente no se está haciendo. ¿Quiénes son los que manejan el tema de los presupuestos para agua y vivienda? Es el Ministerio de Vivienda, a través de los municipios. Ahí hay que ver las competencias. Y por otro lado, sí, yo creo que es urgente y necesario que se consolide el tema relacionado con el control y fiscalización para evitar actos de corrupción. Y esos actos de corrupción deben de verse, Jimmy, desde la formulación de los expedientes, de los perfiles, expedientes técnicos, de la contratación, de los TDR. Y ahí, por ejemplo, eso deberíamos hacerlo ya. A través de lo que es el uso intensivo de la inteligencia artificial para eliminar o disminuir lo que son los actos de corrupción en las regiones y en los municipios que son tierra de nadie. Por lo tanto, es un trabajo muy arduo que tenemos que hacer de manera colectiva y, por supuesto, con la sociedad civil. Te reitero, un mal muy grande que existe en las regiones es la informalidad y sobre todo en Lima también. El presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales señalaba que no estaban en contra de una fiscalización de parte del Congreso. Usted ha sido gobernador, ha sido congresista. Cuando alguien dice eso es porque hay alguna molestia. ¿Usted cree que hay algún fastidio, incomodidad de parte de los gobernadores en ser fiscalizados por el Parlamento? No, mira, todo el proceso, claro, siempre y cuando no se haga de tema político, porque a veces hay congresistas que quieren simplemente hacer figuretismo sin ningún sustento. Lo que ellos sí tienen toda la prerrogativa de fiscalizar. Por ejemplo, un congresista puede hacer una denuncia ante el Ministerio Público, un congresista puede llevar a hacer una denuncia ante la Comisión de Fiscalización, por lo tanto los congresistas sí pueden investigar. Y cuando también pueden citar al Congreso a algún gobernador para que dé ciertas explicaciones. Por lo tanto, la fiscalización del Congreso sí existe. Lo malo que no se está haciendo de manera correcta. Ahí lo que tenemos que fortalecer, Jimmy, más allá de la actuación política de los congresistas o del Congreso en su conjunto, es el tema del fortalecimiento de lo que es el tema de la OCE, es decir, de las compras de los TDR, cómo se implementa, la Contraloría General de la República, que ha sido totalmente relajada, lo que es la Secretaría Técnica, lo que tiene que ver con servir, y por otro lado también la Fiscalía y el Ministerio Público. Ese debe ser un círculo virtuoso para controlar y fiscalizar tanto a los alcaldes, gobernadores y cualquier funcionario público, que lamentablemente hoy no está sucediendo de esa manera. Por lo tanto, es ahí que tenemos que
hacer un trabajo y por otro lado también consolidar la meritocracia pública. No puede ser posible que un director regional de agricultura gane entre 4.000 a 5.000 soles y un director de agrorural, por decirte, de otras OPAs, gane cerca de 9.000 soles con menos responsabilidad. Eso significa que hay que hacer una gran transformación de la gestión pública, hacer que haya una articulación estrecha entre el gobierno nacional, regional y municipal. Si no hacemos eso, nunca vamos a salir de esta difícil situación. Y por otro lado, Jimmy, es bueno que también la población sepa que la pobreza no solamente está en las regiones, la pobreza también está en Lima metropolitana. Es bueno que se sepa que la enfermedad de los pobres golpea de manera dramática a Lima metropolitana, es decir, la tuberculosis, donde hay el 60% de tuberculosos del Perú están en Lima metropolitana y que cada día mueren entre 6 a 7 peruanos por la enfermedad de los pobres. Por lo tanto, la pobreza es un tema estructural que debemos de verlo más allá de un tema político, sino debemos de manera seria, de manera responsable, si realmente debemos generar no solamente crecimiento, sino eso para nuestra población. Correcto, señor Mesías Guevara. Una última pregunta y me viene la duda. Usted ha sido candidato presidencial. Las elecciones para gobernadores y autoridades locales es en octubre. Las primarias son el 17 de mayo. Aunque usted ya lo han desembarcado del Partido Morado, ¿no? ¿O me aclarará eso? ¿Que usted podría ser candidato, si es que quisiera, como ex candidato presidencial al gobierno regional o no? No, mi querido Jimmy, en primer lugar no me he desembarcado del Partido Morado, o sea que sigo siendo militante, no sé de dónde ha sacado esa correcto, noticia. Pensé que había pero algunas declaraciones suyas no gustó mucho a la directiva, ¿no? No me he desembarcado, yo sigo siendo militante del Partido Morado, lo ¿Y que las no declaraciones? soy es dirigente, no pertenezco ni al CEN ni al comité político, Correcto. por eso mis declaraciones son a título personal y no a manera institucional, porque no soy dirigente. Retiro la frase entonces de que lo hayan bajado. bajado, pero tal vez hubo un llamado a atención, tal vez. No, tampoco. Correcto. Lo que ellos me han dicho simplemente, ellos me han dicho que es preferible que mis declaraciones sean a título personal y no a título del partido. Y eso es lógico. Es lógico porque mientras el partido no se pronuncie de manera oficial a través de sus instancias, como es el comité ejecutivo y el comité político, hay que estar a la espera. Por eso la militancia en pleno, estamos a la espera de esas indicaciones. Pero tu pregunta... Así es, ¿puede o no puede? No, puedo sí postular, pero no está en mis planes ni de postular en estos momentos. Como tú comprenderás, acabo de terminar un proceso electoral y no es conveniente ni para mí, ni para el partido, ni para mi familia que yo me meta a otra aventura de esa naturaleza. A descansar. Yo sí creo que debo de invocar a la población que voten por los mejores ciudadanos y ciudadanas, aquellos que realmente tengan un plan de gobierno y que miren a las regiones, que miren a los municipios como un centro de desarrollo y no como un botín. En estos momentos creo que los electores tenemos que estar a la expectativa que hay muchos aventureros que quieren ser gobernadores, muchos aventureros que quieren ser alcaldes, y ahí creo que la población tiene que estar con ojo bastante vigilante para evitar que luego se conviertan en asaltantes de los gobiernos regionales, como está ocurriendo en muchos gobiernos regionales y en muchos municipios. Y tantos casos que vemos que terminan detenidos gobernadores. Muy bien, muchas gracias, señor Mesías Guevara.